Entonces, sigamos con IPR. Como les había mostrado, sin la necesidad de la clase, bueno, es más actualizada obviamente, pero tienen bastante material en IPR, que creo es la parte central de Prosper. Entonces, pueden ver ahí, igual este video lo van a poder ver después de la clase cuando quieran, ¿no? Entonces, IPR básicamente, como vimos en la clase de la interfase, tenemos nuestra selección del modelo que vamos a usar. Ya dijimos, dependiendo de qué información tengo. La más usada para mí, Jones, para los nuevos va a ser CIN, ya les dije por qué, porque tienen pocos datos. Y luego empezamos a ingresar datos, ¿no? Entonces, si selecciono Jones, tengo presión, temperatura, relación agua-gas, GOR, dependiendo qué modelo estoy usando. Este es gas condensado, por eso tengo GOR. Si no, tendría CGR. Y luego los parámetros para reservorio. Tengo un video hablando solo de Edge Shape Factor, pero básicamente es una pequeña herramienta que nos ayuda a calcular ese factor que nos va a afectar en la caída de presión dependiendo dónde está ubicado el pozo en el reservorio. Aquí estos datos que nos presenta son simplemente relativos. No tienen, si su reservorio mide 10 kilómetros por 5 kilómetros, no tienen que ingresar eso aquí. Aquí lo que tienen que ingresar, digamos, si un lado es 1 y el otro es 5. Entonces, pongamos 5 primero, para que sea un cuadradito y entendamos mejor. Entonces, tengo aquí que darles la distancia a cada una de esas, de esos límites, si quieren, de nuestro reservorio. Entonces, si pongo 2.5 y 2.5, calcular, me da la mitad exactamente. Y como habrán visto, y si ven muchos de mis videos, cuando voy haciendo ingresando los datos rápidamente, esta es la razón por la cual pongo 31. Porque en un pozo que está justo al centro del reservorio, el factor es casi 31, 30.99. Por defecto le pongo 31. ¿No? Si tienen conocimiento de su campo, y dónde está su pozo ubicado, si saben con certeza que está cerca de unos límites, con esto pueden más o menos estimar cuál va a ser el efecto de la ubicación del pozo con respecto de los límites, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí pongo, como es relativo, esto puede ser cualquier número, no hay problema. Entonces aquí puedo poner 1 y 1, calculo. Bueno, la interfaz gráfica no es muy buena, se sale de código, pero está bien al límite, ¿no? 10, 10. Y esto varía, fíjense, el factor. Y hay una presentación también en Google Classroom, donde ahí pueden ver. Hay un video y también está esta presentación del modelo de Jones, las ecuaciones que usa, etcétera, y de dónde el origen de este factor, las diferentes ecuaciones. Bueno, es la misma ecuación, pero cómo se presentan a veces quizá te confunde cuando ves la misma ecuación, pero en diferentes formas es la misma, pero a veces usan los multiplicadores afuera, adentro, etcétera, ¿no? Y bueno, tengo una herramienta en Excel para calcular. Bueno, no es muy útil, la pueden usar en Prosper, básicamente la misma herramienta. Si alguien quiere me pide, les puedo compartir, pero generalmente, por lo menos para mí, para entender las ecuaciones, cómo funciona, me gusta entrar en las ecuaciones, programarlas, variar sus variables, ver cómo se comportan los resultados, etcétera. Es mi forma de entender mejor cómo funcionan las ecuaciones y los efectos en el modelo, ¿no? Esta presentación está en Google y pueden verla. Ok, entonces aquí vamos a dejar que esté al medio, cancel, y es 31, ¿no? El radio de pozo y el intervalo. Aquí pueden cambiar las unidades. No hay problema. Si es parcialmente perforado, aquí pueden hacer una sensibilidad. ¿Cuánto produzco si solo perforo la mitad de mi intervalo, ¿no?
Entonces, luego de meter los datos, aquí pueden meter un daño, le voy a bajar esto a 5 y luego le dan calcular. Y les calcula el AOF, 7 está bien pequeño. Bueno, esto es ficticio nada más. Y también pueden ingresar los datos de pozo, ¿no? Pero antes vamos a plotear. Y aquí han mejorado un poco de las anteriores versiones las gráficas, pero todavía no son de mi agrado. Grafican la temperatura, que casi no le veo mucha utilidad en las cosas que hago, pero aquí está la presión. Entonces, finish. Si ponen los datos de una prueba, si hoy es 22, pongamos 22. Hay comentario. Se ha hecho un DCT, una limpieza, no sé a qué corresponda, ¿no? Entonces ponen su caudal, fíjense siempre las unidades y aquí podemos poner 2000. Entonces, eso queda, y cuando ustedes plotean los resultados, el dato de la prueba está aquí, fíjense. Aquí pueden deshabilitar, bueno, es ficticio, por eso lo está saliendo aquí. Y bueno, esa sería la Jones, ¿no? Entonces, una vez que lleno esto, ya he llenado mis mi summary, mi PVT, los datos de equipo. Con eso he completado mi modelo IPR y ya he completado todo. Ya estoy en condiciones de hacer análisis de sensibilidad. Ahora hemos hecho Jones, han visto, hemos cargado todo y vamos a hacer un análisis de sensibilidad para las perforaciones. ¿Ok? Y nos vamos aquí a System. Y aquí en System pueden crear sus casos. Y como les dije, aquí tenemos choque, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa, solo rápidamente para que vean qué pasa cuando le digo un yes, bloqueamelo, done. Vuelvo aquí, quiero hacer mis escenarios y ya no hay choque, ¿no? Entonces, si no les sale choque aquí, vayan a la sección y búsquenlo ahí. Y para los que estén usando la versión antigua 7.5, tiene secciones, y en algunas, por ejemplo aquí una, aquí otra, aquí 4 tiene en las versiones antiguas, y en una sección no tiene todas las variables, en la otra sección hay otras variables o algo así, está un poquito mezclado, así que si no encuentran en una, busquen en la siguiente. ¿Ok? Entonces aquí vamos a volver a habilitar choque, no. Ok, nos vamos entonces, aquí vamos a hacer la sensibilidad a las perforaciones. Aquí está, fíjense el intervalo de perforación. Al intento voy a poner un intervalo mayor. Primero quiero ver cuánto era. Abramos 12 metros. Pongamos un poco más, está muy pequeño, 60. Ok, calcular, ¿no? Entonces el espesor máximo de mi reservorio es 60 y voy a hacer un análisis de sensibilidad a los baleos. Si baleo todo o no. Entonces primero 5, 10, 20, 30, 50, 60. A ver, no quiero hacer ahora. Primero calculamos así para que no nos dé. Ok. Y le doy calcular. Y me calcula todos los escenarios. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 escenarios en total. Si le dan clic aquí, pueden navegar entre los escenarios. Fíjense. Va cambiando el caudal un poquito. Primero con las teclas de las flechas arriba abajo también pueden navegar. Entonces aquí con un intervalo perforado de 5 metros produzco 4,2. Con 10, 4,2, 8. Subo muy poco con el intervalo perforado. Tal vez otra variable es más importante, ¿no? Pero lo que quiero mostrar aquí es qué pasa si ponemos un intervalo baleo mayor que el espesor. Ok, ha calculado que eso está mal, ¿no? No debería haber podido calcular.
Pero cuando con IPM, con OpenServer, cuando le envías esto, da un error. No, esto no debería haber, podría ser intervalo 80. ¿No? Fíjenos aquí. Si le pongo 80, fíjense, no va. Ese es un error del software. No debería permitir, ¿no? Yes. Bueno, me está diciendo que lo cambie. 50, done. Bueno, ya cambiamos los valeos. Vemos que no afecta mucho, pero podemos hacer un análisis adicional de la permeabilidad. ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces podemos variar con un tide de 1, 5, 10, 60, 150 milidarcis, done. Y ahora fíjense cuántos cálculos o escenarios tenemos. Tenemos 42 escenarios. Vamos a esperar un poquito. Solo haciendo sensibilidad a dos variables ya tenemos 42 escenarios. Enseguida lo vamos a graficar y vamos a ver que se vuelve un poco engorroso o muy poblado para analizarlo gráficamente. Bueno, con un tide, con un reservorio tide, que sería una permeabilidad muy baja, no tenemos producción. Ahí ya empezamos a tener producción. Fíjense que la permeabilidad es mucho más importante que el espesor, ¿no? Bueno, aquí están interactuando los dos, pero ya vimos, solo cambiando el espesor no tenemos un gran efecto. Y vamos viendo que tenemos ahí los resultados. Solo estoy fijándome el gas, pero generalmente van a usar mucho la presión en cabeza también, que está aquí, ¿no? También la presión de fondo, la presión de cabeza. ¿Para qué? Para compararla con la presión en cabeza, que siempre la está midiendo, es un dato duro. Entonces, si su modelo está reproduciendo la presión en cabeza, casi seguro su caudal está bien calculado, ¿no? Aquí vamos a hacer un plot. All cases, done. Y aquí están todos los datos. No está tan saturado porque lo que hemos variado es la permeabilidad, y la permeabilidad cambia la IPR. Y fíjense, parecen pocas curvas, pero aquí hay muchas curvas IPR que están una encima de otra básicamente, ¿no? Y aquí hay una. Estas de aquí deben ser de la permeabilidad de 0,1. Y luego posteriormente tenemos un salto grande ya a esta. Finish. ¿Preguntas hasta aquí? No, bueno. Hagamos otra sensibilidad al daño, solo para que se les quede. Skin. Bueno, ya está aquí. Done. Calculate. Show data. En este caso, está viendo uno por uno. Tarda un poquito. Mientras tanto voy a abrir Anaconda para ir mostrándoles ya un poquito de Python. Ya sí, tenemos bastantes, casi 130 y tantos. Ya acabó. Ok, upload. Perdón. Aquí está ya un poco más saturado, ¿no? Sí. Bueno, esos son los resultados con skin. Igual pueden ir viendo cómo ha cambiado el caudal a diferentes skins, ¿no? Bueno, básicamente con todas las variables que se encuentran aquí pueden hacer sensibilidad. La presión del reservorio pueden variar cómo va a producir cuando declina. Temperatura no lo he usado, la verdad, una sensibilidad de temperatura para nada. Relación agua-gas, sí.
a la esquina acabamos de hacerlo. ¿Okay? Entonces pasemos al segundo modelo. Es exactamente lo mismo. Y aquí está bien claro por qué es más útil Jones en Forge-Heimer, creo que se pronuncia. Solo tenemos estos dos coeficientes que vienen de la ecuación de back pressure, que está explicada también en la presentación. Déjame buscar. Este es Jones. Bueno, esto es back pressure, esta es la ecuación. Y básicamente estos coeficientes AB, cuando ustedes hagan su análisis de esta prueba, sacan una recta, ¿verdad? Y esos coeficientes los agregan aquí. Y eso es lo que genera su curva IPR. No tengo un ejemplo, pues no lo vi muy útil, pero si quieren hago un pequeño video con un ejemplo desde el análisis de los datos, pero este es mucho más útil, ¿no? Pero veamos esta, aquí pongamos algún número, 5 o 50, no sé, solo para ver el efecto aquí, que básicamente no tengo aquí. Fíjense cómo se reducen los datos para hacer sensibilidad. Si no tengo esos datos que generalmente los necesito para analizar mi modelo, para sacar conclusiones, tomar decisiones, me restringe bastante, ¿no? Pero si alguna vez lo usan, avísenme. Ok. Back pressure es medio similar a Jones, pero tienen un coeficiente adicional, que es este. Y bueno, lo tienen que calcular de la ecuación. Ahí tienen los tipos de flujo, etcétera. Esta es generalmente con la gráfica que calculan. Y bueno, calculan y lo ponen el factor. Este es un poquito mejor porque tenemos por lo menos espesor de reservorio. Aquí no tenemos baleos. Eso nos restringe. El esquina es lo mismo. Pero si tienen pues, y no necesitan los baleos, es un point hole, digamos, les puede servir. Pero básicamente hace lo mismo. Entre estas tres que acabamos de ver, Jones sigue siendo la ganadora. Me permite hacer más cosas, ¿no? Y los datos, fíjense que esto voy a sacarlo de una prueba de flujo tras flujo. Ok. Entonces si tengo la prueba, tengo presiones, tengo caudales. Voy a hacer la gráfica y puedo sacar los coeficientes. Y esta permeabilidad de reservorio, si he hecho el pozo, he hecho un build-up, tengo la permeabilidad. O algunas pruebas XPT de presión, también puedo sacar de la permeabilidad. El espesor del reservorio lo tengo, lo he atravesado, tengo medido con registros. El área de drene la puedo estimar, más o menos. Este es un tema no controversial, pero en reservorios de gas, por la compresibilidad, por la característica del gas que fluye fácilmente, en comparación al petróleo, el área de drene, si le das el tiempo necesario, el área va a abarcar todo el reservorio. Cuando tienes un pozo de gas imaginario, digamos, solo un pozo en el reservorio, va a abarcar. No ocurre lo mismo con petróleo, ¿no? Y en el escenario de gas, si tienes varios pozos, generalmente, dependiendo de las propiedades del reservorio, va a estar más o menos en la mitad entre los dos pozos, ¿no? Si no cambia mucho las propiedades, principalmente la permeabilidad. Entonces, si tienen varios pozos, mi consejo es que pongan más o menos aproximadamente la mitad entre esos dos pozos, porque ahí se van a interferir. ¿De dónde pueden sacar no exactamente, pero un valor más respaldado si quieren? Si tienen una simulación numérica, en la simulación numérica, como está grillado el reservorio, ahí pueden ver los cambios de presión y ahí se puede ver cuál es la zona en la cual actúa ese pozo en la presión transiente. Entonces ahí pueden poner qué área está drenando ese pozo de gas específicamente, limitado por los límites o por otros pozos, ¿no? Eso sería el área de drene. Esto ya lo vimos, se calcula dependiendo de la ubicación en el reservorio del pozo, el radio del pozo, y esto
yo lo conozco porque sé o estoy decidiendo cuánto quiero valer. Entonces, toda esta información la puedo obtener. Obviamente este igual, pero este me permite hacer menos cosas. Entonces John sigue ganando, ¿no? C y N, perdón, es lo mismo. Haces el flujo tras flujo y agregas tus coeficientes. Aquí puedes poner directamente la prueba. Otra vez, no tengo el espesor, etcétera. Pero son opciones que te dan, ¿no? Aquí multi-Jones, eso ya vimos. Otra que quería mostrarles que era el multilayer, que aquí pues nos permite poner más de una capa. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner 5000, el espesor del reservorio 60, no tiene daño, total gore 1500, digamos, sin agua y condensado, está bien. Aquí pongamos 3000. Esto no es una herramienta muy completa, pero me permite obtener el caudal de cuánto sería de los dos. Pero un poco la interferencia no permite. Eso enseguida les muestro cómo podrían, porque no sé si es de uno de ustedes, pero en mi canal de YouTube alguien me preguntó. No sé si fue uno de ustedes, pero veamos eso. Total Gore 1700 50. Y aquí ingresan los datos específicos de cada layer. Aquí 20, digamos. Esto no me acuerdo del dato, pero bueno, dejemos así. 4.5. Permeabilidad 30, 31, es 4.5. Ok. Entonces cuando calculan aquí, es gigante, no importa. Hagamos un gráfico. Aquí quitemos la temperatura. No sé por qué les grafican la temperatura. Estorba. ¿Dónde está la otra temperatura? Layer pressure, temperature. Ok. Entonces, ya. Bueno, aquí lo que estamos viendo son las dos IPRs y la IPR compuesta. Entonces él lo que me está dando es cuánto voy a poder de los dos reservorios recibir. Pero por lo menos no he encontrado una sección que me diga si va a haber flujo cruzado, porque un reservorio tiene más presión que el otro. Entonces cierto volumen va a entrar al otro reservorio o cierto volumen se va a producir. O los dos pueden producirse. Eso no he encontrado la sección en Prospect para analizar ese escenario, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí para eso debería pedirles una variable que debería ser la distancia entre estos dos reservorios, ¿no? Esto es como, por ejemplo, si tuviéramos, voy a hacer una gráfica rápida aquí. Es más o menos como si tuvieran dos capas de diferentes propiedades del mismo reservorio y donde la permeabilidad es mayor que 50 milidarcies, digamos y la otra digamos 10. Creo yo que Prosper modela este escenario donde no hay una separación entre reservorios, sino es más o menos el mismo reservorio. Pueden ser diferentes reservorios. No sé, tenemos nosotros en mi empresa un campo que sí tiene un reservorio justo encima del otro. Entonces, sí se podría aplicar a ese. Pero generalmente tenemos así, ¿no? Un reservorio, otro reservorio, diferentes baleos y produces por el pozo. Esa situación no de encontrar, porque aquí debería poder ingresar esta distancia, ¿no? Entre estos dos, esa diferencia de profundidad entre los reservorios para ver cómo interactúa. En Prosper no lo he encontrado. Si lo encuentran, por favor, un mensajito, ¿no? Pero eso yo sí lo he hecho y se puede hacer en GAP, que vamos a verlo al final ya del curso.
Este es un modelo GAP que hemos armado en otras versiones del curso, lo vamos a armar con ustedes. Pero fíjense este pozo 7. Este pozo 7 produce de 2 reservorios, estos son tanques reservorios. Entonces, aquí lo voy a liberar esto. Fíjense. Entonces aquí tengo nodos, que es, bueno, Prosper Gap es análisis nodal. Entonces, este reservorio lo está produciendo en este nodo del pozo. Y este otro reservorio llega a este nodo. Estos rombitos son como los inflows de cada pozo. Entonces, aquí yo tengo la oportunidad de poner esa distancia entre reservorios, ¿no? Porque es obviamente una tubería, pero puede ser una sección del VH del pozo. Entonces, yo aquí puedo poner esa descripción y simular. Y cuando yo hago la simulación de gap, me va a dar, no todo este caudal de este elemento va a ir hasta el pozo, cierto caudal va a venir aquí y voy a tener un flujo negativo en esta sección, ¿no? Entonces así puedo analizar si hay crossflow, si me conviene producir los dos al mismo tiempo, o cierro uno y solo produzco uno. En mi experiencia, mi recomendación es que traten de nunca producir dos reservorios al mismo tiempo, a menos que hagan muy seguido PLTs, que eso cuesta plata, para tener un conocimiento exacto de cuánto volumen sale de cada reservorio. ¿Para qué? Para su balance de materia. Mi recomendación es que le dé mucha importancia al balance de materia, porque después de cierto tiempo de iniciar la producción de cada reservorio campo, el balance de materia les permite hacer muchos análisis, tomar muchas decisiones, encontrar oportunidades, etc. Y cuando tienes múltiples reservorios producidos por el pozo y no tienes un buen control de cuánto fluido sale de cada reservorio, te estás privando de la capacidad de seguir generando oportunidades de analizar bien tu balance de materia. ¿Ok? Bueno, estos son otros casos especiales para Gravel Park, etcétera, que lo podemos ver en una clase adicional si están interesados en alguno en específico, pero básicamente es eso, el IPR. Y bueno, no sé si tienen preguntas. Sí, ingeniero, una consulta. Uh-huh. Necesito a la hora de elegir el modelo de reservorio, si del reservorio que estamos produciendo es según al tipo de fluido un gas seco, Ya. ¿habría alguna recomendación de algún modelo de reservorio en específico? Gas seco no es el más fácil, ¿no? Porque no tienes condensado. Así que va a funcionar tranquilamente para los dos. Lo que he visto yo, bueno, los puritanos no les va a gustar, pero el tipo de fluido, si no le fallas entre gas y petróleo, si no le pones, digamos, petróleo a un reservorio de gas, no te va a afectar bastante. Y si es un gas seco, no hay problema. Lo que vas a tener problemas en modelar es cuando ya te aparezca el agua, porque ahí ya tienes gas líquido y ahí es donde tiene problemas el pozo, ¿no? Y tratas de modelar y es un poco más complicado, pero no le veo problema en el tipo de fluido, sino en tu objetivo de tu estudio y la información con la que cuenta. Pero Jones, como les expliqué cada una de sus variables, es completamente factible que tengas todas estas variables. O si tienes alguna, estimala si no tienes alguna, estimala de un análogo, pero estas variables yo creo que sí las puedes tener como ingeniero o estimarlas, ¿no? Un aproximado. Pero en base al fluido los modelos no te van a afectar. Es más, como has visto, el tipo de información o algunos usos especiales como fracturados, horizontales, etcétera, o multilayer. Otra cosa que en las correlaciones que vamos a ver en la siguiente clase, sí, es más simple cuando es solo gas seco. Casi todas las correlaciones calculan bien. Más vas a tener problemas cuando es gas condensado. Algunas correlaciones no calculan bien, las tienes que ajustar.
Eso, si lo vemos la siguiente clase, con eso ya concluiríamos Prosper, la visión de las correlaciones. Bueno, veamos último un poquito de lo que vimos aquí. Si tienen preguntas de alguna sensibilidad, por favor, lo mejor que pueden hacer es preguntarme y genero más material. Y ustedes aprenden más. Entonces aquí vimos un análisis de sensibilidad. Volvamos a plotear. La interfase nunca me ha gustado. Vamos a calcular. Ok. Qué extraño, no sale. Sí, por lo que cambié el modelo. Ya. Ok, no importa. Pero quería que lo comparen con lo que vamos a ver en Python. Al final vamos a ver un poquito de programación de Python. La idea no es justamente hice un análisis de un multilayer con Python. La idea no es volverse expertos en Python, pero sí darles las herramientas para que empiecen, ¿no? Entonces, este es Jupyter Notebook. Se pueden instalar Anaconda, es totalmente gratis y pueden tener todas estas herramientas. Si se van a sumergir en esto, empiecen con Jupyter Notebook. Es la más básica y la que muchos que hacen ciencia de datos, ingenieros, profesores en universidades usan esto bastante. Pero luego Jupyter Lab, si ya quieren entrar un poco más profundo, y hay muchas cosas más, ¿no? Y seguro ya no escuchó en ciencia de datos, la AI, etcétera, es Python, todo eso. Entonces esto es básicamente celdas como en Excel y las van corriendo, ejecutan el código cada vez en cada celda. Tengo videos explicando cada uno de eso, igual en una clase vamos a explicar. Solo que quiero llegar al gráfico. Fíjense. Lo que estamos haciendo aquí es un análisis modal probabilístico. Fíjense que aquí hemos hecho una... Vamos a volver a Jones aquí para poder ver los resultados. Calculation. Ok. Los casos se han borrado, por eso es. ¿Dónde estás? Permeabilidad, ok, down. Ok. ¿Dónde? Esta es mi... Fíjense cuántos casos tengo, 6 nada más. Y ciento y tantos hice hace un momento y me tardó bastante, ¿no? En cambio aquí vamos a correr, en vez de ingresar a estos valorcitos, aquí en 6 valores, yo lo que hago aquí es ingresar una distribución. Por ejemplo, la presión del reservorio y le digo, ok, calcúlame todas las posibilidades desde 2000 hasta 2500 P6. Puedo mandar desde 500 si quiero. Entonces, este es para un layer, este es para el otro. Entonces, para el layer 2, hazme cálculos de 2000 a 3000 P6, cómo varía. Y lo que voy a tener es todas las soluciones para todos esos escenarios y voy a poder analizar todo eso en un solo vistazo, ¿no? Lo mismo hago para el área de drene, para la presión de superficie, que sería la presión de mi sistema o la presión de separador. Varíame de 200 P6 a 1000 P6. ¿Cómo va a variar? ¿Qué resultados voy a tener con estas variaciones? Todas estas, en vez de estar poniendo 500, 700, 800 P6 y solo pongo 4 valores, pero ¿qué pasa con los otros? También varían bastante, algunos no conozco muy bien. Entonces, a veces me limita, digamos, un poco Prosper, ¿no? Ellos ya deberían tener integrado esto, no sé por qué no lo tienen. Bueno, aquí simplemente las distribuciones, haciéndome estar seguro de que, por ejemplo, si pongo esta distribución, voy a tener permeabilidades negativas. Tengo que asegurarme que lo trunco la distribución para
no tener valores que físicamente no son posibles, ¿no? Hago verificaciones. Oh, perdón, no tengo que correr. 8, 7, 10. Ok. Y aquí lo que hemos hecho los cálculos es con una sola correlación. Aquí es donde seleccionamos. Y hacemos nuestro cálculo. Cuando yo hago con esta herramienta, o si construyen la suya, puedo usar todas las correlaciones y analizar qué correlación me conviene. Y aquí ya le estoy mandando a hacer los cálculos, que simplemente lo vamos a hacer. No, voy a reducir el número de iteraciones para que no tarde mucho y puedan ver. Aquí 1000 iteraciones, le voy a... creo que es poco. A ver, vamos. Fíjense, aquí está calculando ya. Por detrás ya está calculando. Creo que ya acabó. Sigue calculando. Este asterisco si quiere decir que sigue calculando. Pero ya, bueno. Que termine, vamos a dejar. Y luego lo convierto de Data Frames. No sé si tengo una gráfica ya hecha. Veamos en este, tal vez se ha quedado. Este sí. Bueno, este es lo mismo, pero menos el otro. Voy guardando versiones, como han visto. Aquí ya se ha corrido. 1500 iteraciones. Y lo que quiero es mostrarles las gráficas. Entonces, este tipo de análisis puede hacer cómo ha variado las soluciones en todos esos rangos de posibilidades que yo le he puesto, ¿no? Y aquí esto es lo interesante. Aquí, por ejemplo, voy a tener dos grupos de soluciones. Unas soluciones donde tengo caudales, soluciones que produce el pozo, y otras soluciones que son cero. Por eso aquí hay dos tipos de distribuciones. Entonces puedo comparar las situaciones o escenarios que no tengo producción con las que tengo producción. Entonces, si yo comparo esas dos, puedo más o menos analizar qué variables son las que más me afectan a mi pozo. En este caso, por ejemplo, fíjense, aquí es el área de DN. Ambas soluciones, solución y no producción y no producción, son casi similares. Pero si me voy, por ejemplo, a la presión del sistema, que sería la presión del separador, me fijo que para presiones más o menos desde 500 para abajo, tengo más escenarios que el pozo produce. Entonces esto me puede llevar a un escenario donde yo puedo tomar la decisión de decir que si yo bajo la presión, digamos que estoy trabajando a 700, voy a tener problemas de producción cuando, bueno, necesito analizar las otras variables, voy a tener problemas de producción, tal vez no produce el pozo, pero si bajo la presión del sistema, aquí está claro que voy a tener escenarios que sí produce el pozo. Entonces esto me puede llevar a tomar la decisión, bajen la presión del separador, o si se necesita eso compresión, instalar un sistema de compresión, voy a seguir produciendo el pozo. También aquí hay otra variable importante, la relación agua-gas. Entonces, fíjense, esto es lo opuesto obviamente, que cuando tengo agua es negativo para el pozo. Entonces, para escenarios más o menos de 50, 60, 70, esta zona para arriba, el pozo tiene más escenarios donde no produce, que es la celestita, no solution. Entonces, cuando mi relación agua-gas esté por esta zona para arriba, el pozo va a dejar de producir. Entonces tengo que ver qué tendencia tengo ahora, cuánto va a tardar en llegar a esta zona y ver esas variables, ¿no? Que me ayuden a tomar decisiones. Esto, fíjense, en Prosper es complicado llegar a ese. Este es determinístico, lo que les he mostrado es probabilístico. Entonces me da otro punto de vista y como les comentaba en la anterior clase, algunas veces es suficiente esto, con algo sencillo. Si quiero hacer una sensibilidad de choque para saber unos caudales, nada más, solo hago esto, no voy a meterme a hacer esta complejidad para hacerlo, solo ver por los choques cuánto varía, ¿no? Cuando es una variable, creo, esta es suficiente. Cuando tengo varias variables interactuando y quiero hacer un análisis más profundo, esto es muy bueno.
les recomiendo, ¿no? Bueno, eso sería, lo vamos a ver un poquito para que ustedes vayan viendo Python. Igual estoy preparando a solicitud un curso de Python por si acaso para futuro. Tal vez unos 2-3 meses lo tenga listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y me quedó pendiente una solicitud de GasLift. La siguiente clase vemos lo de correlaciones de las BLPs. Estas es súper fácil. Y luego hacemos Enval. Al final, por favor, lo vemos el GasLift. Lo que quiero llegar a GAP, para que también ahí integremos GasLift y esas cosas. Pero sí lo vamos a ver un ejemplito de GasLift con Prosper, ¿ok? ¿Preguntas? No hay, bueno, igual pregúnteme en el curso o en WhatsApp para generar más material, ya saben. Gracias, muchachos.